Nadie en el remoto pueblo de Llanes del Alba imaginó que aquel día, de finales del siglo XIX, cuando un anciano agonizaba sin poder fallecer, marcaría el inicio de una ley que cambiaría su destino para siempre. Hoy, más de 100 años después, una pregunta sigue suspendida en el aire helado de sus calles. ¿Qué ocurrió realmente aquella primera vez que hizo imposible morir? ¿Y por qué, durante un siglo, nadie se atrevió a romper la regla? Imaginen un valle remoto, casi oculto, incrustado entre montañas nevadas tan altas que parecen tocar el cielo. En sus laderas, las casas se aferran a la tierra como si tuvieran miedo de caer al vacío. Este lugar, conocido desde finales del 1800 como Llanes del Alba, está permanentemente envuelto en una luz fría, una claridad pálida que jamás parece abandonar sus calles empedradas. El viento, que silba entre los tejados de pizarra, parece llevar siglos repitiendo la misma advertencia, un susurro que solo los lugareños entienden. Desde la distancia, el pueblo se ve como una cápsula de tiempo, un lugar inmóvil donde la vida avanza con una lentitud casi ritual. Esta sensación de aislamiento extremo ha marcado a sus habitantes, por generaciones, una soledad tan profunda que se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para el misterio que pronto se revelaría al mundo. Un pueblo donde la muerte, por alguna razón que nadie lograba comprender, había dejado de ser un final posible. Todo lo que sabemos comienza aquí, en este libro antiguo que descansa sobre una mesa desgastada. Sus páginas, amarillentas y frágiles, están fechadas en el último cuarto del siglo XIX. Los primeros documentos que mencionan el fenómeno provienen de sacerdotes y funcionarios locales, hombres que con pluma temblorosa describieron una serie de sucesos anómalos ocurridos entre los años de 1886 y 1889. En estas notas se narra la extraña e inexplicable incapacidad de varios habitantes para morir, a pesar de sufrir enfermedades terminales o heridas mortales. Aquellos testimonios, escritos con una caligrafía nerviosa y apresurada, apuntan a un cambio repentino, sin causa aparente, que dejó a todos desconcertados. ¿Se trataba de una maldición divina, un milagro inexplicable o un accidente cósmico imposible de explicar? Las preguntas se apilaban sin que nadie tuviera una respuesta. El epicentro de todo, el caso que lo cambió todo, se registró en una pequeña casa de piedra en 1887. Dentro vivía un anciano, cuyo nombre los registros han preferido olvidar, postrado en su lecho de enfermo. Según los documentos de la época, este hombre agonizó durante días, su cuerpo debilitado y su mente casi ausente, pero simplemente no lograba exhalar su último aliento. El tiempo parecía haberse detenido solo para Elan. Imaginen una vela que arde sin consumirse, un viejo reloj de péndulo detenido, siempre en la misma hora, una ventana abierta por la que entra un viento helado, como si el propio universo se negara a permitir que el tiempo avanzara en esa habitación. El misterio de Llanes del Alba nació justo ahí, en ese instante suspendido, que dejó a todos los habitantes paralizados de terror. No tardó mucho en que la angustia se propagara como una sombra silenciosa por todo el pueblo. Hacia finales de 1887, una sensación colectiva de pánico se apoderó de las calles estrechas. La gente se encerraba en sus casas, temiendo algo que no podían nombrar. No entendían si era que la muerte se negaba a llevarse a ese pobre anciano, o si era algo mucho más grande, algo que había cambiado para siempre en la naturaleza misma del lugar. Las puertas se cerraban al anochecer y no volvían a abrirse hasta el amanecer. Las chimeneas permanecían apagadas, como si el calor de la vida atrajera a la extraña condición. Se encontraron cartas sin enviar, abandonadas a medio escribir, como si la comunicación con el exterior se hubiera vuelto inútil. El miedo ya no era a la muerte, sino a su ausencia. Era el terror a la idea de quedar atrapados para siempre en un limbo desconocido,
un estado entre la vida y la nada. Fue entonces, a principios de 1888, cuando la desesperación alcanzó su punto máximo. Los registros locales cuentan que las autoridades del pueblo, un pequeño consejo de hombres, superados por los acontecimientos e incapaces de comprender lo que ocurría, tomaron una decisión sin precedentes. Elaboraron un documento insólito, casi surrealista, un decreto que literalmente prohibía morir dentro de los límites de Llanes del Alba. A simple vista, la medida era absurda. ¿Cómo se puede prohibir lo inevitable? Pero esa ley no nació de la lógica, sino de la más pura desesperación. Fue un intento de imponer un orden humano en medio de un caos sobrenatural, una forma de aferrarse a la cordura, cuando el mundo había dejado de tener sentido. Sobre el papel amarillento, con el sello del ayuntamiento estampado con fuerza, quedaron grabadas las palabras que cambiarían la historia del valle para siempre. Pero el decreto, lejos de calmar los ánimos, solo profundizó el pánico. Prohibir la muerte no la hizo regresar. Con la llegada del año 1889, los rumores empezaron a circular con más fuerza. Ya no era solo el caso del anciano. Se hablaba de otros enfermos que tampoco podían morir, de accidentes terribles que deberían haber sido fatales, pero que solo dejaban a las víctimas en un estado de agonía perpetua. El tiempo en Llanes del Alba parecía estirarse, volverse elástico, como si el pueblo entero hubiera quedado atrapado en una dimensión paralela, un bucle sin fin. Y aquí es donde surge la primera gran pregunta sin resolver. ¿Fue el decreto una simple respuesta humana, aunque extraña, a un fenómeno natural, inexplicable? ¿O fue de alguna manera una reacción a algo que el propio pueblo había provocado, sin saberlo? ¿Acaso esa ley, al nombrar lo innombrable, le dio forma y poder al fenómeno? Hacia la última década del siglo, la noticia, aunque distorsionada y convertida en leyenda, empezó a filtrarse más allá de las montañas. Viajeros, investigadores de lo paranormal y simples curiosos comenzaron a acercarse a Llanes del Alba, atraídos por los susurros de un pueblo donde nadie moría. Pero ninguno lograba comprender la naturaleza real de lo que allí ocurría. Algunos permanecían unos días, otros se quedaban semanas enteras, pero todos, sin excepción, describían la misma sensación. Al marcharse, al pueblo parecía estar fuera de la vida, como si existiera en un plano diferente. Es como este camino serpenteante que sube a las montañas. Las huellas de quienes lo transitan se borran rápidamente con el viento, desapareciendo sin dejar rastro. Asimismo, los visitantes llegaban y se iban, y su paso por Llanes del Alba apenas dejaba una marca en la historia. El pueblo parecía devorar sus historias, guardando su secreto celosamente. Y justo cuando pensamos que el misterio no puede ser más profundo, encontramos esto: una libreta clandestina, escrita por un funcionario anónimo alrededor de 1890. En una de sus últimas páginas, con una caligrafía casi ilegible, escribió una frase enigmática que lo cambia todo. No es que la muerte no entre, es que la vida no sale. En esta teoría, esta idea tan simple y a la vez tan aterradora, fue silenciada durante generaciones. Se consideró demasiado peligrosa para ser mencionada en voz alta. Una verdad que podía destruir el frágil equilibrio que el pueblo había construido en torno a su anormalidad. Esta frase abre una puerta a una posibilidad aún más inquietante. Si la vida no puede salir, si los habitantes están atrapados no solo por la geografía, sino por una fuerza invisible, entonces la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿ansí la muerte no puede entrar al pueblo? ¿Qué ocurrió con aquellos que, desesperados, intentaron salir para buscarla? La respuesta a esa pregunta es una historia aún más oscura, una que ha permanecido oculta durante más de un siglo. Existe un lugar en el mundo donde las leyes de la física parecen romperse, un valle del que, según los registros, nadie ha podido salir jamás. Bienvenidos a Llanes del Alba, el pueblo atrapado en el tiempo.
Desde finales del siglo XIX, un camino estrecho y sinuoso, tallado entre acantilados, se convirtió en la única vía de escape para quienes soñaban con dejar atrás el valle. Documentos de la época registran decenas de partidas, personas que emprendieron el viaje buscando una nueva vida. Sin embargo, hay un detalle aterrador. A ninguno de esos registros menciona una llegada. Cientos de personas salieron, pero nadie, absolutamente nadie, alcanzó su destino. ¿Qué les ocurrió en el trayecto? ¿Por qué los registros solo cuentan la mitad de la historia? La pregunta se volvió tan inquietante que, en el año 1891, las autoridades locales decidieron tomar cartas en el asunto. Organizaron una expedición oficial para recorrer el camino y desvelar el misterio. Aunque sus nombres se han perdido, los preparativos quedaron meticulosamente documentados. Herramientas, mapas antiguos, rollos de cuerda y un cuaderno de bitácora, destinado a registrar cada paso del viaje. Todo fue dispuesto sobre una mesa, ordenado con una precisión casi ceremonial, como si presintieran que algo iba a salir mal. La expedición partió una mañana de primavera. Nunca regresaron. El cuaderno, sin embargo, sí lo hizo. Una semana después de la partida, un pastor encontró el cuaderno al borde del valle. Estaba abierto, intacto, sin una sola mancha de barro o lluvia. No había huellas alrededor, ni restos de un campamento, ni el más mínimo signo de lucha. Solo el cuaderno, como si hubiera aparecido de la nada. En la última página escrita, una frase temblorosa e incompleta heló la sangre de quienes la leyeron. Si seguimos avanzando, la montaña, la frase terminaba ahí, abruptamente. ¿Qué iba a decir? ¿Qué fue lo que encontraron en el camino que les impidió terminar la oración? La montaña, que, para los habitantes de Llanes del Alba, el regreso silencioso del cuaderno marcó un punto de no retorno. Una atmósfera asfixiante se apoderó del valle. El viento, decían, se sentía más denso, como si costara respirar. El eco de sus voces tardaba más en desaparecer entre los picos, y los animales, de forma inexplicable, comenzaron a evitar ciertas zonas del bosque, como si un depredador invisible acechara. La gente empezó a sentir que el propio territorio estaba cambiando, reaccionando ante la idea de ser abandonado, como un ser vivo que se niega a que lo dejen solo. El miedo ya no era a lo desconocido, sino a su propio hogar. Décadas más tarde, a principios del siglo XX, en un archivo regional, se encontraron unos legajos que parecían confirmar las peores sospechas. Eran testimonios fragmentados de otras personas que también habían intentado huir de Llanes del Alba. A las hojas estaban parcialmente destruidas, quemadas, tachadas con tinta negra o directamente arrancadas, como si alguien hubiera intentado borrar la verdad a toda costa. Los pocos fragmentos legibles hablaban de voces que surgían de las rocas, de sombras que se movían a su lado cuando no había sol, y de una aterradora sensación de avanzar durante horas sin moverse un solo metro. ¿Por qué alguien se esforzó tanto en censurar estos relatos? ¿Qué verdad tan terrible intentaban ocultar? Uno de los documentos recuperados era un mapa antiguo, dibujado a mano. En él, una zona del camino estaba marcada con un círculo de tinta roja. Debajo, una inscripción advertía en el punto de no retorno. Según las notas al margen, quienes llegaban a ese lugar describían una experiencia sensorial aterradora, un silencio absoluto, tan profundo que era casi físico, una ausencia total de vida. El aire se volvía inmóvil, pesado, y las sombras se alargaban de forma antinatural, incluso al mediodía. La tensión en los relatos sugiere que no se trataba solo de un límite geográfico, era algo más, una frontera invisible entre nuestro mundo y otro lugar. En el siglo XX, varios historiadores y parapsicólogos estudiaron el fenómeno de Llanes del Alba, descartaron las leyendas locales y propusieron una teoría aún más perturbadora. El valle podría estar atrapado en una especie de anomalía espaciotemporal, un bucle cerrado. Según esta hipótesis,
El tiempo avanza con normalidad dentro de los límites del pueblo, pero se curva sobre sí mismo en el camino de salida. Cualquiera que intentara escapar estaría, en realidad, caminando en círculos, atrapado en un laberinto invisible, volviendo al punto de partida sin siquiera darse cuenta. Esto explicaría por qué nadie parece haber salido nunca, porque, en esencia, el camino no lleva a ninguna parte. A mediados de siglo, la ciencia intentó intervenir. Investigadores externos trataron de contactar con el pueblo enviando emisarios, señales de radio, incluso mensajes atados a globos, pero todo fue en vano. Los emisarios nunca regresaron. Las señales de radio se perdían en un mar de estática. Las cartas, encontradas años después en los alrededores, estaban cubiertas de polvo, sin abrir. Es como si todo intento de comunicación quedara suspendido en un limbo, incapaz de entrar o salir por completo. Llanes del Alba se convirtió en una isla, aislada no por agua, sino por el tiempo mismo. La pregunta entonces se volvió aún más compleja. ¿Estaba el pueblo aislado por una fuerza externa, o era el propio valle el que rechazaba cualquier contacto? Y entonces, en el año 1952, ocurrió lo imposible. Un objeto apareció en la plaza central del pueblo. Un lugar donde nunca antes había estado. Era una piedra tallada, de un tipo de roca que no existía en la región. En su superficie había unos símbolos extraños, idénticos a los que marcaban el punto de no retorno en el mapa antiguo. Su presencia desató el pánico, pues demostraba algo aterrador en aquello que habitaba en los límites. Esa barrera invisible que impedía salir, también podía entrar. El misterio de Llanes del Alba se cierra con una pregunta que hasta hoy nadie ha podido responder. Si la barrera se abrió para que algo del exterior lograra entrar, entonces, ¿qué fue lo que salió? A principios de la década de 1960, algo empezó a despertar bajo este valle. La tierra, tranquila durante siglos, comenzó a agrietarse en líneas finas e irregulares, como músculos tensos, a punto de romperse. Varios pastores de la zona registraron temblores leves, pero no eran terremotos comunes. El suelo temblaba sin un epicentro claro, como si algo masivo se estuviera moviendo muy, muy abajo. Los sismógrafos no detectaban nada, pero la gente sentía esas vibraciones en los huesos. Era el primer síntoma, la primera advertencia de que el valle estaba conectado a un espacio que no pertenecía del todo a nuestro mundo. Pronto, los habitantes más cercanos a las formaciones rocosas antiguas empezaron a escuchar sonidos extraños. Algunos los describían como latidos profundos y lentos, otros como una respiración pesada que emergía de las grietas. Imaginen estar en el silencio de la noche y escuchar eso, un ritmo orgánico saliendo de la piedra. En esta oquedad oscura, entre dos rocas, como una boca abierta hacia la nada, los sonidos eran más intensos. Los escépticos decían que eran corrientes de aire, el viento, jugando en las cuevas. Pero había un detalle inquietante. Los sonidos parecían sincronizarse con horas específicas del día. Cada amanecer, cada mediodía y cada atardecer, el ritmo se hacía más fuerte, más claro, como si lo que fuera, que habitara bajo tierra, siguiera un ciclo, un horario propio. El misterio se hizo más tangible en 1963. Durante unas obras para reparar una tubería rota, los trabajadores se toparon con algo inesperado. Un mapa del archivo municipal de esa época muestra lo que encontraron: una red de túneles que no figuraba en ningún registro. No eran alcantarillas, no eran bodegas antiguas. Los pasadizos eran estrechos, tallados en la roca viva, con una precisión que parecía imposible para la tecnología de la época. Eran demasiado antiguos para haber sido construidos por los fundadores del pueblo. Esto abrió dos posibilidades aterradoras. No bien, estos túneles fueron utilizados mucho antes de que nadie habitara el valle, o estaban directamente conectados con el fenómeno que mantenía la muerte fuera de sus límites. Cada línea de este mapa
no era solo una ruta subterránea, era una pista hacia un pasado que el pueblo, quizás deliberadamente, nunca quiso revelar. Un año después, en 1964, un pequeño equipo de científicos llegó para investigar los temblores. No encontraron la causa, pero sí descubrieron algo más. Acerca de las grietas de donde salían los sonidos, el aire tenía propiedades anómalas. Objetos metálicos dejados en la zona se oxidaban a una velocidad increíble. Clavos que tardarían años en corroerse se deshacían en cuestión de semanas. Las herramientas de los propios investigadores se deformaban, y las bisagras de viejas cercas crujían y se rompían sin motivo aparente. La pregunta era inevitable. ¿Podría este aire anómalo, que aceleraba la descomposición de la materia inorgánica, ser la misma fuerza que suspendía la descomposición de la materia orgánica? Era un entorno que alteraba el tiempo, la materia, o ambas cosas a la vez. El descubrimiento más impactante llegó en 1965, y fue por puro accidente. Un corrimiento de tierras reveló la entrada a una antigua cámara subterránea que nadie sabía que existía. La entrada era una puerta de piedra semicircular, sellada con una mezcla parecida al mortero. Pero lo más increíble, estaba grabado en su superficie una serie de símbolos extraños, casi idénticos a los que se encontraron en la piedra tallada en la plaza del pueblo muchos años atrás. El sello estaba puesto desde dentro, como si alguien o algo hubiera querido asegurarse de que nada ni nadie pudiera entrar o salir. Las autoridades locales actuaron rápido y ordenaron sellar el sitio de nuevo, alegando riesgos de derrumbe. Pero fue demasiado tarde. Alguien tomó fotografías clandestinas y el misterio de la cámara sellada sobrevivió, circulando en secreto entre los habitantes más curiosos. En 1966, el fenómeno se volvió aún más extraño. Las vibraciones del suelo, que antes eran esporádicas, comenzaron a seguir patrones matemáticos precisos. Imaginen un pulso que aumenta y disminuye con una regularidad perfecta, como si alguien estuviera enviando señales codificadas desde el interior de la Tierra. Las gráficas de la época, registradas por los pocos instrumentos que quedaban, mostraban estas curvas repetidas a intervalos exactos. Un comportamiento imposible de atribuir a la actividad geológica natural. Los investigadores, desconcertados, postularon que la anomalía del valle tenía un pulso propio, una especie de latido inteligente. En su afán por entender, comenzaron a tomar fotografías en diferentes puntos del subsuelo, a través de fisuras y pozos de exploración. Y entonces, lo vieron. En las paredes de los túneles, en cámaras ocultas, en rocas profundas, un mismo símbolo aparecía una y otra vez. Un círculo rodeado por 3 líneas onduladas. Era exactamente el mismo diseño encontrado en la piedra de la plaza y en la puerta de la cámara subterránea. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. El valle entero parecía estar marcado. Pero, ¿qué significaba? ¿Era una advertencia para los que vivían arriba? ¿Un mapa que señalaba algo importante? ¿O era un sello, una cerradura mágica para contener lo que fuera que dormía debajo? El clima de esta década de misterios llegó durante el crudo invierno de 1967. Una noche, sin previo aviso, un sonido grave y prolongado surgió desde lo más profundo de la tierra. No fue un temblor, no fue una vibración, fue un ruido, un lamento profundo que pareció sacudir el alma del valle. Los testigos dijeron que los objetos en sus casas vibraron violentamente. Los animales de granja entraron en pánico y huyeron. Y por un instante, solo un instante, pareció que el tiempo se había detenido. El aire se quedó quieto, el silencio fue absoluto. Y luego, el sonido se desvaneció. Este evento fue el catalizador que unió todas las piezas del rompecabezas en la prohibición de la muerte, la desaparición de los viajeros, los mapas subterráneos, los símbolos ancestrales. Todo parecía converger
En ese lamento subterráneo, después de que todo volviera a la calma, un pastor encontró un fragmento de piedra que había sido expulsado de una de las grietas durante el evento. Grabado en su superficie estaba de nuevo el símbolo del círculo y las 3 líneas onduladas. Pero esta vez había algo nuevo, un trazo adicional que no estaba en los otros grabados. Una flecha simple, apuntando hacia arriba, como si indicara un ascenso, una liberación. La pregunta final nos dejó helados. Si algo que había estado contenido bajo tierra durante siglos, ahora indicaba que quería salir, ¿de quién era realmente el pueblo? ¿De los que vivían en la superficie? ¿O de lo que habitaba en la oscuridad de abajo? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te fascina lo desconocido, no olvides seguirnos para descubrir más misterios.